esta conferencia académica virtual. Queremos darles la bienvenida a esta conferencia académica virtual junto a nuestro expositor, el doctor Cristian Verdugo Garate, con el tema de la producción de la prueba en materia no penal. Esta conferencia llega gracias a el canal de YouTube y la página Práctica Forense Aquí y Ahora. Queremos iniciar también felicitando a todos los abogados y futuros abogados, ya que el día de ayer se celebró el Día del Abogado Ecuatoriano. El 20 de febrero de 1945, un grupo de juristas de renombre e integrantes de la Academia de Abogados de Quito se reunieron para conmemorar el primer centenario del natalicio del jurista, profesor, literato, publicista y escritor, el doctor Luis Felipe Borja. Y fue allí donde se instituyó el 20 de febrero de cada año como el Día del Abogado Ecuatoriano, con la intención de rendir homenaje justo a los hombres y mujeres que cumplen la sagrada misión de defender los derechos e intereses individuales y colectivos de sus semejantes. No olvidar. A continuación, queremos invitarle al doctor Germán Mancheno Salazar, coordinador, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Buenos días, doctor. Muy amable, Vero, un gusto saludarles a todos. Realmente me siento contento de la puntualidad que vamos a iniciar esta pequeña charla. Parafraseando algo que por el Día del Abogado les deseo y comparto y me sumo a las palabras de felicitación, realmente una de las frases que más me encanta del abogado es la siguiente: sin abogados no hay leyes, sin leyes no hay derecho, sin derecho no hay justicia y sin justicia no hay nada. Una de las frases más importantes que utilizamos todos los abogados es el famoso concepto de justicia de Ulpiano. Ulpiano manifestaba 3 reglas y principios básicos de que son los siguientes: vivir honestamente, no dañar a los demás y a dar a cada uno lo suyo. Esta afición de justiciano de Ulpiano nos ha ayudado a nosotros, a los abogados, en todos los ámbitos y hasta ahora la utilizamos. Sin embargo, pese a la sencillez de su planteamiento, dar a cada uno lo suyo no es tan fácil. El gran problema consiste, como es indiscutible, averiguar qué es lo que le corresponde a cada uno. Por ello, este grupo de abogados académicos, en varios debates hemos llegado a la conclusión que la única forma de cambiar en algo la justicia es aportando al conocimiento práctico de derecho. La Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles manifestó hace muchos siglos atrás que en la academia no existe barreras ni límites, y además que la academia de conocimiento, no sé si me ayudan con el audio de los señores, por favor. Muy amable, gracias. Se puede hacer academia en cualquier parte que existe deseo de aprender. Este es el principio básico de este grupo de profesionales de derecho que deseamos revertir a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado a nosotros. Es importante entender que está en el futuro de los profesionales, está en el conocimiento y está en ustedes. Nosotros hemos realizado desde el año pasado simulaciones de audiencias teóricas prácticas en relación a audiencias virtuales y presenciales, y lo hacemos con gusto, equivocándonos y disfrutando en la academia para que los futuros abogados tengan la práctica. Qué hermoso equivocarse dentro de las aulas universitarias con el fin después no equivocarnos en la vida real. Además, el día de hoy vamos a iniciar con un grupo de conferencias que realizarán expertos de la materia, que es importante recalcar aquello, profesionales que están en la práctica, que lo hacen con espíritu, un alto espíritu de colaboración y además en forma gratuita para colaborar a las nuevas generaciones, que vamos a dar unas conferencias por el momento virtuales y quizás tengamos la oportunidad que terminemos la pandemia para realizar en forma presencial, siempre en beneficio de nuestras futuras generaciones.
¿De qué nos sirve aprendernos cientos de códigos y leyes si no las ponemos en práctica? Fue allí que nacen los procesaristas de derecho y el foro que sirve para practicar toda esa teoría y poner en práctica. Vale la pena recordar que no se puede ser procesarista si no se sabe derecho sustantivo. Ahí está una de las falencias de las mallas curriculares, porque queremos hacer práctica procesal sin saber el sustantivo. Un ejemplo muy simple. Si quiero hacer práctica procesal civil, necesito saber el Código Civil para poder argumentar mis ideas y tener razones lógicas de beneficio de mi teoría de caso y para defender los derechos de mi cliente. Parafraseando a uno de los grandes maestros Chovenda, quien sabiamente dijo que un procesalista de derecho es como un cirujano de la medicina. Además, que un teórico sin práctica carece de sentido, en cambio, un práctico sin teoría es una desgracia. Para mi modesta opinión, creo que se debe ser teórico, pero a la vez práctico, pero práctico a partir de la teoría, pero en todo caso un práctico eficaz. Para quienes conformamos práctica forense aquí y ahora, les extendemos un fraterno saludo a todos los participantes en esta conferencia y además a la inauguración de la etapa de conferencias con profesionales de alta experiencia y conocedores de las materias. Doctor Cristian Verdugo, Cristian, amigo, para nosotros es un honor empezar este ciclo de conferencias contigo, conocedores de tu formación académica y profesional. Estamos seguros que abordarás con el profesionalismo acostumbrado el tema de la producción de la prueba en materia no penal. Sócrates manifestó: el que aprende y no practica es como el que ara y no siembra. A todos los presentes les doy la bienvenida a este evento académico. Disfrutemos con esta conferencia y gracias por su participación. Con todos, buen día. Gracias, señores. Gracias, doctor Germán Mancheno. Recuerda que usted también puede suscribirse al canal de YouTube Práctica Forense aquí y ahora para disfrutar de audiencias y conferencias virtuales como esta. El doctor Cristian Verdugo Garate es un profesional conocedor del derecho con amplia trayectoria, así que me gustaría compartir con ustedes parte de su currículum. Su instrucción primaria la recibió en la Escuela Emilio Abad. Su secundaria en el Instituto Técnico Superior Rogerio González, obteniendo el título de contador bachiller en Ciencias de Comercio y Administración. Su título profesional de tercer nivel en la Universidad Católica de Cuenca, Extensión Azores, obteniendo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Título profesional de tercer nivel en la Universidad Católica de Cuenca, Extensión Azores, obteniendo el título de abogado de los Tribunales de Justicia. Título profesional de tercer nivel, Universidad Católica de Cuenca, Extensión Azores, obteniendo el título de doctor en jurisprudencia. Título de cuarto nivel, un posgrado en la Universidad Católica de Cuenca, obteniendo el título de especialista en docencia universitaria. Título de cuarto nivel. Lo obtuvo en la Universidad Técnica Particular de Loja, obteniendo el título de magíster en Derecho Civil y Procesal Civil. Esto en cuanto a su instrucción. En cuanto a la trayectoria laboral y su experiencia laboral, mencionamos que ha trabajado en la Universidad Católica de Cuenca como docente, director de la carrera de Derecho, director del consultorio jurídico gratuito y director del Centro de Mediación. Patrocinio judicial y extrajudicial en recuperación de cartera vencida como abogado externo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuay. Asesoría y patrocinio en el área penal, defensor público provincial del Cañar, como defensor público patrocinio penal en la Defensoría Pública del Ecuador. Docente de la Unidad de Titulación en la Universidad Católica de Cuenca. Juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Riobamba en la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.
Queremos darle la bienvenida al doctor Cristian Verdugo con el tema la producción de la prueba en materia no penal. Doctor Verdugo, muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos. No sin antes agradecer por la invitación a mi Buenos días. compañero Si nos pueden ayudar apagando los micrófonos, por favor. y amigo Germán Mancheno, quien tuvo la gentileza de invitarme para el día de hoy con ustedes, conversar un tema de suma importancia para los abogados en el ámbito de nuestro desarrollo profesional, no solo en el libre ejercicio, sino en todas las funciones en las cuales nos podamos ver involucrados. Sabemos que la esfera de competencias profesionales de los abogados es amplia y es importante conocer la temática de la producción de la prueba. Antes de empezar con el desarrollo, hacer extensivo mi felicitación al abogado ecuatoriano para que en base de la capacitación, del conocimiento de lectura, sigamos preparándonos para alcanzar que el derecho sea cada vez más justo. En este sentido, ya entrando en la temática de la producción de la prueba en materia no penal, tengo que decirles que iniciaremos con una conversatoria, una exposición de mi parte para con ustedes ir construyendo el conocimiento de un espacio más o menos de unos 50 minutos. Luego se abrirá un foro de preguntas para con ustedes ir dilucidando ciertas inquietudes que nos van surgiendo. Es así que en cuanto a la prueba, ya Jeremías Bentham escribió hace más de un siglo que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas. ¿Qué nos quiere decir con esto? En palabras simples, el éxito o el triunfo de un proceso, sea este penal, no penal, radica en la construcción correcta de la prueba. Y es un término que quiero que nos quedemos a lo largo de esta exposición, la construcción correcta de la prueba. Es por eso la importancia de conocer el derecho probatorio para, de esta manera, en nuestras actuaciones, poder llevar a los juzgadores al convencimiento de los hechos controvertidos. En lo que se refiere ya al marco normativo ecuatoriano, se ha desarrollado en el Código General de Procesos, a partir de su vigencia en el año 2016, reglas que regulan la actividad probatoria en todas sus fases, concretamente el libro tercero, disposiciones comunes a todos los procesos, definiéndolo el artículo 158 o estableciendo la finalidad como aquella que tiene como fin llevar al juzgador al convencimiento de los hechos controvertidos. Esta actividad probatoria, que está regulada ya en el COGEP como norma infraconstitucional, tiene su fundamento, sí, en el derecho constitucional, concretamente el artículo 76 de la Constitución, que establece garantías básicas del debido proceso. Y dentro de aquellas garantías básicas del debido proceso, encontramos la contenida del numeral 7, literal H, presentar en verbal o escrita las razones o argumentos de los cuales se crea asistidas las partes y replicar los argumentos de las otras, presentar prueba y contradecir las pruebas que presenten en su contra. Este es el fundamento constitucional, tanto es así de que está contenido dentro de este marco básico de garantías fundamentales que su obstaculización, su omisión o impedir que uno de los sujetos procesales, ya sea en tema penal o materia no penal, hablando de partes procesales, no ejerciten su prueba, es causa de nulidad. Esto se encuentra recogido en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos. De tal manera que el Código General de Procesos, como había sentado con este antecedente constitucional, ha regulado con reglas la actividad probatoria en todas las materias, excepto constitucional, electoral y penal, que tienen sus cuerpos normativos que regulan la actividad procesal en dichos ámbitos, pero en todos ellos hay que observar el debido proceso. Lo que busca el COGEB en sí es armonizar la actividad procesal y dentro de ella la prueba bajo el principio de oralidad, que es un principio sumamente importante para conocer y entender la producción de la prueba en materia no penal. Es así que el artículo 4 de la norma antes ya mencionada del COGEP establece que el proceso se regirá, entre uno de los principios, bajo el principio de la oralidad, esto es, mediante el sistema oral, salvo ciertos actos que deben celebrarse por escrito o realizarse por escrito, como por ejemplo la demanda, la contestación, la recompensión, la contestación a la recompensión, la oposición a las tercerías, que son actos de proposición, actos iniciales que en ejercicio de aquel derecho de acción
las partes, sea este actor, demandado, terceristas, a personas que se opongan a los procesos voluntarios o procesos monitorios, tienen que hacerlo por escrito, cumpliendo con las reglas determinadas en el COGEP, completamente los artículos 142 y 143, para que de esta manera puedan acceder a la administración de justicia dentro de aquel gran principio que es la tutela judicial efectiva, que tiene como una de las dimensiones el acceso a la justicia, pero para lograr ese acceso tenemos que cumplir con cargas procesales, y una de esas cargas procesales es cumplir con los actos de proposición, con los requisitos establecidos en la ley. Ya la oralidad se verá más adelante que se encuentra garantizado en cierta esfera o cierta parte de los procedimientos. ¿De qué procedimientos me refiero? En el marco de unificar la actividad procesal, el legislador ha establecido 5 procedimientos para accionar el derecho de las personas en el ámbito no penal. Y estos son el ordinario, voluntario, sumario, ejecutivo, monitorio, que todos conocemos. Es así que el procedimiento ordinario está estructurado con 2 audiencias, la primera que conocemos como audiencia preliminar y la definitiva o la de juicio, en tanto que los restantes procedimientos se encuentra establecida o estructurada en la mecánica procesal únicamente una sola audiencia. El nombre lo dice, audiencia única. Pero en todas estas audiencias se debe garantizar los principios de impulso procesal, inmediación, celeridad, economía, intimidad, transparencia y publicidad, de tal manera que las partes gocen del ejercicio de por lo menos las garantías básicas del debido proceso. Porque recordemos que cuando vulneramos una de estas garantías mínimas, constituye una afectación a ese conjunto general de derechos que afectan en sí el proceso. Ahora bien, conocedores que somos y habiendo recordado que cada procedimiento tiene sus respectivas audiencias, es necesario ya abordar la temática en sí. Y es importante, y considero importante conversar con ustedes, que los defensores o defensoras técnicas, así como los diferentes intervinientes del proceso, no penal como juzgadores, deben tener conocimiento y certeza de cuál es la finalidad de cada una de las audiencias. Nos encontramos con casos a diario en donde los litigantes, asistidos de una defensa técnica, no conocen e improvisan en las audiencias su actuación sin conocer y sin saber cuál es el fin concreto de cada audiencia en cada una de sus etapas, lo cual no permite un desarrollo eficaz de aquella actividad de defensa de los sujetos procesales. Por eso es importante, en primer lugar, conocer qué finalidad tiene cada una de las audiencias y en sus distintas fases de su desarrollo. Solo esto permitirá ejercer una defensa eficaz, y ya sea que intervengan como autor o como el demandado. Siendo así, es necesario establecer cuál es el fin de las diferentes audiencias en el procedimiento en los procedimientos establecidos en el COGEP. Decíamos ya que el ordinario tiene 2 audiencias, la ordinaria y la preliminar y la de juicio. La preliminar busca en sí como fin primario el saneamiento del proceso, donde se resolverá respecto de la validez procesal, se resolverán las excepciones previas. Además, un hecho muy importante relacionado como prueba, se fijará el objeto de la controversia, o en los casos de la audiencia única, en los puntos del debate, se procurará la conciliación, ingresaremos a un debate probatorio y una posterior admisibilidad de la prueba. En tanto ya que la audiencia de juicio, como eje central de la misma, luego de la alegación inicial, tenemos la producción misma de la prueba, la que ha sido admitida en la audiencia anterior, es esta audiencia preliminar. En tanto que en los restantes procedimientos voluntario, ejecutivo y monitorio se desarrollarán o se desarrollan en una sola audiencia única que engloba o aglutina las 2 audiencias del procedimiento ordinario, es decir, en la misma audiencia se conocerá tanto lo que corresponde a la audiencia preliminar como a la audiencia de juicio, siendo en la primera parte de saneamiento, en la segunda y la segunda de producción probatoria conforme lo habíamos manifestado para el procedimiento ordinario. Esta actividad probatoria, bajo el principio de oralidad, se desarrolla bajo el control y la guía del juzgador. Recordando que, conforme ya hemos venido recordando en esta larga o amplia introducción, los actos de la actividad probatoria tienen 4 fases o 4 estados, que es la proposición o anuncio de la prueba, el debate probatorio
o admisibilidad de la prueba, la producción y valoración de la prueba. Debiendo tener claro que la mayoría de las fases o estados de la actividad probatoria se la desarrollan en audiencia, como es el debate probatorio y admisibilidad de la prueba, como lo es la producción misma de la prueba y la valoración de la prueba que el juez la debe hacer en audiencia, puesto que al finalizar la misma tendrá que pronunciar o emitir su decisión oral conforme lo determina el artículo 24 del Código Orgánico General de Procesos, a excepción de la única fase que debe desarrollarse por escrito, que es el anuncio o la proposición de los medios probatorios, lo que se realiza a través de los actos de proposición, demanda, contestación, reconvención o contestación a la reconvención, como habíamos ya señalado hace unos momentos. En el presente análisis y conversación nos vamos a centrar en una de las fases que es, a mi criterio, la más importante, como ya habíamos escuchado el criterio emitido por el jurista Jeremías Bethan. Y es la más importante porque esta determina, como bien decía, el proceso. De esta depende el triunfo o el fracaso de la parte contraria. La producción de la prueba, no la reproducción de la prueba, porque luego de casi ya 5 años de vigencia de COGEP, sigue siendo un error muy común entre los intervinientes del proceso no penal, específicamente quienes asisten en la defensa, que son los abogados, los defensores técnicos, tal vez como un rezago de la vieja tradición del sistema procesal escrito, continuar usando de manera generalizada, tanto en los actos de proposición cuanto en sus intervenciones orales ya en relación a la prueba, viejas frases sacramentales que quizás son recicladas de modelos de demandas o de viejos libros de procesos, que lo utilizan sin ningún tipo de conocimiento de su real significado o trascendencia dentro del proceso. Frases que hasta el día de hoy encontramos que son utilizadas en los procesos, inclusive en intervención en las audiencias orales, como que se tenga como prueba a mi favor todo lo que de autos me fuera favorable e impugno todo lo adverso. Impugno y solicito que se rechace desde ya los testimonios que llegara a presentar la parte contraria por ser parcializados, o tacho los testimonios que llega a presentar la parte contraria por carecer de idoneidad. En el actual sistema oral por audiencias se exige más que eso, que una repetición memorística o reciclada de frases que no tiene ningún sentido. Como les decía al inicio, una frase que me gustaría que les recuerden exige una real construcción de la prueba, iniciando desde el anuncio mismo, siendo importante que la defensa técnica siempre recuerde que ya no hablamos de prueba oculta, ya no existe la prueba sorpresa, como también sí, tal vez se lo podía hacer en el sistema anterior escrito, por cuanto el artículo 159 del COGEP nos establece claramente que la prueba debe ser anunciada en los actos de proposición, lo que actualmente garantiza el derecho de la defensa en el ejercicio de la contradicción e inclusive en ciertos casos habilita la presentación de prueba nueva. Es por eso que resulta inútil, por no hablarlo en otros términos, e inoficioso continuar realizando aquellas tachas o impugnaciones generales de la prueba sin especificar a cuál se refieren. Tanto más que conocemos de antemano y con exactitud cuál es la prueba que va a presentar el adversario. Y sabemos a dónde está orientando a la misma y qué pretende probar. Recordemos el artículo 142, requisitos de la demanda, numeral 7, que exige que la prueba sea adjuntada al acto de proposición inicial. Esto tiene relación con el 159 del mismo cuerpo legal, principio de oportunidad. La prueba será oportunamente anunciada. Así también en los actos de proposición, como es la contestación en el ejercicio de la defensa y contradicción del demandado. En el artículo 151 exige, a más de que sea anunciada la prueba, se adjunte la prueba documental que tenga disponible. Así también esto tiene relación con el 203, que es un artículo muy poco utilizado, pero es de mucha utilidad al momento de la admisibilidad
de la prueba para la posterior producción, que es un paso previo importantísimo. A futuro podríamos ampliar esta temática si así lo consideran necesario los organizadores de este evento y los administradores del grupo. El artículo 203 que les decía establece que los documentos que se presenten con la demanda, con la contestación, con la reconvención o su contestación podrán ser impugnados por la parte contraria al contestarlas, para lo cual se acompañará prueba de la impugnación. Si los documentos se presentan como medios probatorios supervinientes, la impugnación deberá plantearse en audiencia. Esto es muy importante. La oportunidad no solo al contradecir de anunciar prueba, adjuntarla, sino impugnarla y adjuntar la prueba de la impugnación. Hemos visto en muchas contestaciones que únicamente se limitan a tachar de falsos la prueba que llegase a presentar la otra parte, y es en la audiencia, en la segunda parte de la audiencia preliminar o igual en la segunda parte de la audiencia única, donde pretenden impugnar y tachar de falsedad aquella prueba cuando no lo hicieron en sus contestaciones, a pesar de que existe norma expresa, 151 del COGEB y 203 en la contestación, es donde oportunamente deben impugnar la veracidad de aquella prueba y adjuntar prueba de tales impugnaciones. Solo esto nos permitirá un efectivo y una efectiva defensa penal dentro de los diferentes procesos y procedimientos establecidos en el COGEB. Esta admisibilidad de la prueba que les hablo como paso previo y sumamente importante para la producción, las partes deberán hacer una argumentación, no solo en el anuncio de la prueba, los actos de proposición que tanto me he referido ya, demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, de la pertinencia, utilidad y consensuencia, que lo establece como criterios para admisibilidad el artículo 160 del COGEB, sino también es importante, no solo para los litigantes, sino para los juzgadores, tener presente otros criterios para la admisibilidad de la prueba, como es el criterio de oportunidad que tanto me he referido ya, puesto que existe en muchas ocasiones que los litigantes, a través de sus defensas técnicas, quisiera llamarlo yo, por una omisión y no por una estrategia astuta, faltando a la lealtad procesal y buena fe procesal, intentan que el juez admita pruebas que no han sido anunciadas oportunamente. Y la parte contraria no hace alegación alguna, entonces le corresponde al juzgador, a más de que la prueba sea pertinente, útil y conducente, verificar que la prueba haya sido oportuna, es decir, que cumple con el criterio de oportunidad. Y otro tema importante, que la prueba, para que sea admitida, además de ser pertinente, útil y conducente, que es ya una frase que se nos ha grabado a todos y de manera trillada la repetimos ya como si fuese una frase sacramental, debemos revisar que también la prueba sea oportuna y además debemos analizar la legalidad y la licitud de la prueba. Legalidad en cuanto se refiere a que la prueba debe ser obtenida en la forma establecida en la ley, puesto que si no es así, hablamos ya de una prueba ilegal. Y también de la licitud de la prueba, que no es lo mismo, legalidad y licitud. La licitud o la ilicitud de la prueba se refiere a que la prueba ha sido obtenida violando derechos fundamentales. En este caso, podremos tener criterios también en base de la oportunidad, legalidad y licitud de la prueba, criterios para la exclusión probatoria. No nos olvidemos que no son los únicos criterios, la pertinencia, utilidad y conducencia para la admisión de la prueba. Tenemos también, y el juez está en la obligación de revisar los criterios de oportunidad, legalidad y licitud de la prueba. Ahora bien, una vez ya que hemos abordado el tema de la admisibilidad de la prueba muy rápidamente, para entrar ya en materia y en contexto, el juez emite un auto interlocutorio, admitiendo la prueba y disponiendo que luego de aquel alegato inicial en donde expondrán su teoría del caso, en donde expondrán los fundamentos de hecho y harán el ofrecimiento de lo que van a probar en base a la prueba que ha sido anunciada y admitida, inician la producción misma de la prueba. Reitero, la producción, no la reproducción de la prueba, porque esto es una palabra que ha venido repitiéndose en el viejo sistema escrito, en donde se cree que únicamente la producción de la prueba se le hace entregando documentos a la contraparte, presentando a los testigos e interrogándoles en forma subjetiva, con preguntas, además capciosas e impertinentes, que ha sido en muchos casos recicladas también preguntas de los viejos libros de práctica forense, de demandas o procesos.
preguntas que van con este estilo y que, sobre todo a las personas que hoy cumplimos cierta función dentro de la Administración de Justicia, nos es terrible porque no deja al testigo aquella libertad de aportar con información que sí pueda obtener, y son testimonios totalmente coartados, sesgados, y que no dan lugar a que el juez pueda obtener esa información del testigo y llegar a un convencimiento de los hechos que se están discutiendo. Frases como las que les decía: diga el testigo si es verdad y cierto, diga el testigo si sabe y le consta, y se iban ya con el antecedente para que el testigo responda únicamente afirmativa o negativamente a lo que se le está preguntando. Responda afirmativamente como es verdad. Otra pregunta muy sugestiva que el día de hoy se utiliza mucho en los tribunales del país, y que no dan espacio a que el juzgador obtenga esa información que producir en audiencia que le pueda llevar al convencimiento. O así también los encontramos, la prueba testimonial está íntimamente relacionada con el informe pericial, en cuanto al perito tiene que sustentar su informe en audiencia de juicio. Pero los litigantes, los defensores técnicos o defensoras técnicas, lo que pretenden es, y buscan es, en primer término, que el perito se ratifique en el contenido del informe pericial por escrito, lanzándole o entregándole el informe que presentó con antelación por escrito en el proceso y consta en el proceso, o pretenden que el perito lo que haga es un reconocimiento de firme y rúbrica del informe. Y en el peor de los casos, buscan que el perito haga únicamente una lectura de las conclusiones contenidas en dicho informe. Esto no es una forma correcta de producir la prueba. La producción de la prueba, en la realidad, tiene un fin distinto. No consiste en reproducir o dejar constancia de lo que ya existe en el proceso. La oralidad en materia probatoria y concretamente en la producción es una verdadera puesta en escena de habilidades y destrezas producto de la preparación y litigación oral, de manera que los defensores técnicos, conociendo la finalidad concreta de cada audiencia, puedan producir información a partir de las pruebas que han sido admitidas para convencer al juzgador de los hechos controvertidos. No a la parte contraria ni los asistentes a la audiencia oral y pública. Recordemos, a quien que tiene que convencer es al juzgador, porque al final de cuentas es el que va a tomar una decisión en base única y exclusivamente a la información producida en la audiencia. Información que, reitero, la producimos en base a nuestra puesta en escena de habilidades y destrezas en cuanto a la producción de la prueba. Para que la producción de la prueba sea eficaz, el legislador ha establecido cierta ritualidad a través de reglas en el COGEP que nos parecen en cierta forma un rigorismo exagerado de parte del legislador. Si la prueba ya está anexada al proceso, si ya la presenté con mi demanda, si ya la presenté con mi contestación, ¿por qué tengo que hacer todo este show sacramental de la producción de la prueba o esta ritualidad exagerada que se ha impuesto en el legislador? Es porque en cierta forma se ha preveído una ritualidad que permita producir la información en audiencia, puesto que, reitero, no es la reproducción, no es únicamente la exhibición de un documento, es producir la información contenida en los medios de prueba, sea esta documental, testimonial o pericial. ¿A qué me refiero con medios de prueba? Puesto que el documento, el testigo o el perito es únicamente el soporte que contiene la información relevante para el juzgador. Y es tarea de los litigantes en defensa de los intereses de sus representados producir o obtener esa información para convencer respecto a los hechos controvertidos. Es por eso que no es correcto llegar y llenar en el interrogatorio directo de una serie de preguntas sugestivas al declarante, de tal manera que el testigo no pudo decir absolutamente nada, sino únicamente confirmar lo que el abogado litigante está haciendo. Recordemos que en el interrogatorio directo, quien debe brillar es el testigo, no el abogado, a diferencia del contrainterrogatorio, en donde sí debe lucirse en su destreza de preguntar o interrogar el abogado litigante para poder rescatar contradicciones, falsedades en el testimonio del testigo o ambigüedades. Es así también que en medio de la prueba documental
es únicamente, reiterando, un medio que contiene la información relevante para el proceso. Es así que no es suficiente presentar el documento. Será el litigante, el abogado, quien, luego de la lectura de la parte relevante para él, producirá la información que quiere que el juez sepa. No consiste, como se ha visto en muchas ocasiones, en tratándose de escrituras públicas o contratos, en la lectura completa del documento, iniciando desde la fecha. Consiste en identificar el documento y sí, leerlo textualmente en la parte pertinente que ustedes consideren importante y pertinente de acuerdo al objeto de la controversia que se estableció en la audiencia preliminar o la fijación de puntos de debates que se fijó en la audiencia única. Allá debe estar orientada la lectura de la parte pertinente de la prueba documental. Así también la prueba pericial. No consiste en la lectura que haga el perito de las conclusiones de su informe. Consiste en que el perito sustente su informe y a través del interrogatorio con las reglas del testimonio, el perito, las partes hagan que el perito produzca información relevante en torno a los hechos controvertidos. Ahí empezamos a ver ya también la importancia de la fijación correcta del objeto de la controversia o la fijación de los puntos de debate. Ya entrándonos ya en la producción de la prueba misma, hemos hecho este análisis general en torno a la producción de la prueba, siempre teniendo presente que los medios de prueba documental, testimonial y pericial son medios, son soportes de información y corresponde a los litigantes obtener esa información para entregarla al juzgador a través de las técnicas de litigación oral. Siempre recordemos aquello. No consiste únicamente en entregar en todo momento el documento al perito para que lo lea o reproducir el documento sin tener idea cuál es la parte que me beneficia o no para el proceso, o hacer que el testigo no brinde información y únicamente nosotros empezar a argumentar en torno a lo que suponemos debe conocer el perito. En este sentido, el COGEP, como les decía, estableció una serie de reglas. Ya en tratándose de la prueba testimonial, que es la primera que abordaremos, el artículo 176 establece que se practicará en la audiencia de juicio. Recordemos, procedimiento ordinario, audiencia preliminar y audiencia de juicio. Pero la prueba se producirá luego de la alegación inicial o teoría del caso en la audiencia de juicio. En los restantes procedimientos que tienen una sola audiencia, de nueva audiencia única, se la producirá en la audiencia única en la segunda fase, al igual luego de los alegatos iniciales. Además, se nos dice que en esta audiencia de juicio se procederá al interrogatorio en forma directa o a través de videoconferencia o a través de cualquier medio tecnológico que permita la recepción testimonial, cuando así se encuentre debidamente justificado la necesidad del uso del mismo, con excepción de las declaraciones anticipadas, como diligencias preparatorias que ya conocemos, se encuentran establecidos también en el COGEP. El mismo artículo 176 también nos deja claro que mediante el interrogatorio, quien propone iniciará con el mismo y luego continuará la contraparte con el contrainterrogatorio. Recordemos, el interrogatorio tiene ciertas reglas y el contrainterrogatorio existen ciertas salvedades o excepciones al momento de poder preguntar hablando de prueba testimonial. Y el juez, en base de aquella información que vaya proporcionando el declarante, podrá solicitar aclaraciones y en caso de que este declarante o testigo no sepa el idioma español, el juzgador designará un intérprete. La práctica misma de la prueba testimonial se encuentra regulada en el artículo 178 a través de las reglas ahí establecidas. El mismo conocemos ya que inicia con el juramento, advirtiéndole de las penas de perjurio y su obligación de decir la verdad, establecerá los generales de ley, nombres, apellidos, edad, profesión, y luego de aquello estará habilitado para que el declarante inicie su interrogatorio directo. Pero recordemos, un hecho sumamente importante y parte ya de lo que hemos venido conversando, el testigo no podrá leer notas ni apuntes a menos que se trate de valores o cifras. Es una práctica muy común que cuando se está realizando el interrogatorio directo, se pretende entregar documentos al declarante para que los reconozca, sin haber anunciado un reconocimiento de primera rúbrica. Se pretende entregar al perito el informe para que lo reconozca.
existe una prohibición legal. El testigo no podrá leer notas ni apuntes a menos de que se trate de valores o cifras. Para esto es importante conocer técnicas de litigación oral. No podemos cada vez que se nos antoja arrojar el documento o el informe al perito para que éste lo lea. La ley es muy clara, el procedimiento es muy claro. Únicamente cuando se trate de valores o cifras, o cuando no los recuerde, porque pueden tratarse también de valores y cifras. Entonces, ¿cuál es la técnica correcta para interrogar a un testigo o perito que no recuerda aquellas cifras? Estamos habilitados a entregarles documentos para recordar valores o cifras a testigos o peritos únicamente cuando, una vez formulada la pregunta, el testigo o el perito manifieste que no recuerda. Únicamente cuando este testigo o perito no lo recuerda, estamos habilitados para entregarle documentación para que recuerde el declarante. Obviamente con la autorización del juzgador y puesto previamente en conocimiento de la parte contraria. ¿Cuál es el documento que va a ser exhibido? Se exhibe al declarante, o sea, este testigo o perito, y luego se le retira el documento y nuevamente volvemos a formularle la pregunta, porque lo que hicimos fue recordarle lo que consta en aquel informe por escrito o aquel documento por escrito, para que continúe con su declaración. Esta es una herramienta, o esta técnica es muy útil, inclusive en materia penal, cuando existen contradicciones, no solo de peritos, sino de los testigos. Recordemos que en materia penal, en la fase de instrucción fiscal, se realizan o se rinden versiones sin juramento, teniendo la obligación de volver a declarar en caso de ser necesario, pero muy frecuentemente suele variar una versión dada en fiscalía con el testimonio que se rinde en la audiencia de juicio ante un tribunal penal o un juicio directo ante el juez penal. Es ahí donde es importante recopilar aquella versión inicial o aquel informe pericial por escrito y pedir al testigo y formularle la pregunta, o al perito formularle la pregunta haciendo notar la contradicción, en donde vamos a empezar a generar una duda. Y si el testigo o perito manifiesta que no recuerda, en ese momento solicitar autorización para exhibirle la copia del documento, la versión o la copia del informe por escrito al perito, previamente poniendo en conocimiento a la parte contraria cuál es la parte que le va a servir para el recordatorio para el declarante, y de esta manera volver a formular la pregunta. No consiste únicamente de buenas a primeras ir y entregarle el informe para que le lea las conclusiones y recomendaciones, o para entregarle la copia de la versión para que lea su versión. Consiste en lograr a través del interrogatorio que aquel declarante manifieste que no recuerda. Y solo en ese momento nos encontramos habilitados para hacer o resaltar aquella contradicción o hacer aquel recordatorio. La prueba, para concluir con la prueba testimonial. Lo modular es del interrogatorio, lo medular de la misma es del interrogatorio y el contrainterrogatorio, a través del cual obtendremos, como ya manifestamos, la información del declarante, que éste posee en torno al hecho controvertido. Pero no podemos realizarle todo tipo de preguntas. Recordemos que existen preguntas que están prohibidas por la ley en el interrogatorio directo, como las preguntas que les puedan acarrear responsabilidad penal al declarante, inclusive cuando existan preguntas que le pueden acarrear responsabilidad penal, pueden ser bloqueadas de oficio por el juzgador. Puede el testigo oponerse a rendir testimonio sobre las mismas, no solo cuando le acarrea responsabilidad penal a él, sino también a sus familiares hasta el 2º grado de afinidad y 4º de consanguinidad. También están prohibidas las preguntas capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, confusas, impertinentes o hipotéticas por opiniones o conclusiones. Inclusive estas pueden ser objetadas por la contraparte de manera motivada, y como les dije, el juez puede también bloquearlas de oficio cuando puedan aclarar una responsabilidad penal, o sea, manifiestamente inconstitucionales e ilegales. Pero como les dije, estas prohibiciones que les acabo de manifestar, concretamente en el interrogatorio directo, es decir, cuando pregunto al testigo que yo le puse o yo le senté en la audiencia para interrogar, porque, como les había dicho, en el contrainterrogatorio existen ciertas salvedades. Como toda regla tiene su excepción, esta prohibición tiene sus excepciones. Y en el COGEP encontramos 3.
para el caso del contrainterrogatorio. En el interrogatorio directo, también sí se pueden formular preguntas subjetivas sobre temas introductorios que no afecten a los hechos controvertidos, que recapitulen información ya aportada por los declarantes o el juzgador las haya calificado de testigo hostil. Es decir, recapitulando, la primera salvedad a la prohibición y en torno al interrogatorio directo es que sí se pueden realizar preguntas subjetivas, pero solo de carácter introductorio o recapitulando información que ya proporcionó el declarante o cuando ha sido declarado testigo hostil. En tanto que se flexibiliza aún más cuando hablamos del contrainterrogatorio, en donde se encuentran permitidas preguntas subjetivas al testigo que ha sido presentado por la contraparte. Y 3, se permiten también las preguntas hipotéticas para los peritos dentro del área de su experticia. En resumen, en el interrogatorio directo se permiten preguntas subjetivas, sí, como tema introductorio, para iniciar el interrogatorio, para recapitular información de la información que en ese momento ya ha proporcionado el testigo o cuando ha sido declarado testigo hostil. En el contrainterrogatorio es mucho más flexible. Podemos ingresar con preguntas subjetivas para resaltar contradicciones, para crear confusión, para crear duda. Y las hipotéticas que también están permitidas para los peritos dentro del área de su experticia. Y es ahora nos preguntamos entonces, ¿cómo se debe preguntar o repreguntar para obtener información relevante y pertinente al hecho controvertido? Si no podemos preguntas capciosas, impertinentes, compuestas, ilegales, que acarreen responsabilidad, si están permitidas las sugestivas en ciertos casos, como los taxativamente señalados. Existen muchas técnicas para realizar un buen interrogatorio dentro del área de la litigación oral, pero la más simple y la que he utilizado cuando me encontraba en la litigación ya como abogado de libre ejercicio o como defensor público en el área penal, es un sistema simple de preguntas abiertas y cerradas. Se inicia por realizar una pregunta abierta que permita al declarante abordar el tema en su contexto general. Como por ejemplo, díganos por qué está aquí o por qué activó la presente demanda o por qué presentó esta demanda. Esto va a dar paso que de una forma abierta y muy general el declarante o deponente empiece a relatar por qué inició esta acción para el cobro de la obligación, porque se sintió estafada, hablando en materia penal, porque realmente no cumplieron con lo convenido o lo pactado dentro del contrato. Y ya cuando haya iniciado aquella intervención, su exposición en forma general de todo el contexto del hecho que en sí le afecta al testigo o conoce el testigo, tenemos que realizar preguntas cerradas para ir guiando el testimonio, como para poder ubicar en tiempo, en espacio, las características de los hechos relatados, las acciones y reacciones de los intervinientes en aquellos hechos que están siendo relatados. Como les decía, el qué, el cómo, por qué, quiénes, y características que pueden ir guiando el testimonio que va dando el declarante. Esto en el interrogatorio directo. Una pregunta abierta y luego irle guiando con preguntas cerradas que vayan orientando el testimonio hacia donde nosotros queremos que vaya. En tanto que en el contrainterrogatorio es importante conocer que es aconsejable no realizar preguntas abiertas porque damos demasiada amplitud al testigo para que siga ahondando y aportando más información que en muchos casos no puede convenirnos en la defensa del demandado o del procesado. Tenemos que realizar las preguntas cerradas y dentro de las preguntas cerradas se encuentran las preguntas subjetivas. Preguntas que tienden a buscar únicamente una respuesta, ya sea afirmativa o negativa. Recordemos que las preguntas subjetivas son aquellas que llevan implícitas ya información y únicamente esperamos confirmación o una negativa del declarante. Algo que es muy preciso siempre recordar también en el testimonio, luego de este pequeño recordatorio y de la técnica de preguntas abiertas y cerradas que debe realizarse en el interrogatorio. Olvidémonos de diga si es verdad y cierto y le consta que
¿Cómo es verdad y cierto que usted sabe qué? Y vamos con el hecho. Vamos con una pregunta abierta, como les decía, y luego vamos guiando con preguntas cerradas, orientándonos a un hecho específico. ¿En qué año? ¿En qué fecha? ¿A qué hora? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? Preguntas cerradas. Y las sugestivas en el contrainterrogatorio. Ahí sí podemos entregar la información al testigo para que éste ratifique o las niegue. Como les decía, para finalizar el tema ya de la prueba testimonial, nos debe quedar claro que no debemos interrogar o contrainterrogar si no sabemos la respuesta que nos va a dar el testigo o el perito. Es de suma importancia en el caso del proponente del testigo entrevistarlos con anticipación, saber y conocer qué sabe en torno al hecho de la controversia que queremos probar. Para esto tenemos que reunirnos antes con el testigo. Para esto tenemos que preparar al testigo. Sí, preparar al testigo, porque un buen litigante lo que hace es, antes, obtener la información y preparar al testigo. Recordemos que el testigo va a llegar a un entorno totalmente hostil para él, frente a un juzgador que le va a iniciar tomando juramento y advirtiéndole que va a ir a la cárcel si miente. Va a encontrarse una contraparte que va a estar incesante con su contrainterrogatorio, buscando que caiga en una contradicción, una confusión, y el proponente mismo, que a través de su defensa técnica va a querer que entreguen información relevante para su caso. Y por eso es necesario prepararse, preparar al testigo, obtener información y saber qué va a declarar en el contrainterrogatorio. De igual manera es importante saber qué puede conocer el testigo, cuáles son las características del testigo, qué puede saber él mismo en torno a los hechos, y en base de eso preparar un contrainterrogatorio. Como una experiencia profesional, les puedo decir que es extremadamente peligroso preguntar sin saber qué van a responder. Nos puede llevar a obtener información que no nos conviene para el caso que estamos patrocinando. Así como también no preguntar si no sabemos la respuesta. No debemos seguir preguntando si no sabemos cuándo debemos parar de preguntar. Es decir, hay momentos que ya obtuvimos la información, ya sea preguntando en el interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Para qué seguir preguntando? Es importante dejar al juzgador con aquella información útil y no seguir preguntando de tal manera que se desvanezca en toda esa información inútil lo importante. Dejémosle con la información pertinente. Esto en cuanto a la prueba testimonial. En torno a la prueba documental, también en el COGEP, en el artículo 196, encontramos las reglas para la producción de la prueba documental. Nuevamente es una ritualidad que yo creo que esta, mucho más que las anteriores, nos ha costado y nos pesa mucho los abogados, incidentamos mucho en torno a las mismas, creemos que es innecesaria, que es un ritualismo exagerado. ¿Para qué si la prueba documental ya está anexada a la demanda? El juzgador lo que tiene que hacer es leer. Como les decía, no, los documentos no son prueba en sí. Los documentos son los medios o los soportes que no tienen información. Es labor de los litigantes producir esa información. En cierta forma, el legislador en el COGEP nos ha dado ciertas pautas para producir aquella información. Y la primera nos dice, del artículo 126, los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente. Los objetos se exhibirán públicamente. Las fotografías, grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirá también a los asistentes. La prueba documental siempre quedará en poder del juzgador. Como podemos ver, cuando se trata de documentos, se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente. Hay muchas de las veces que generalmente lo más que se produce o se practica es la prueba documental, en donde se incidenta porque no se hizo una exhibición pública del documento a todos los presentes. No se busca aquella publicidad. La publicidad que se busca es que se ponga a disposición de la contraparte para que le pueda contradecir, que sea expuesto al juzgador para que éste pueda valorarla. Esa es la publicidad que se la busca. Y es labor del litigante no dar lectura a una extensidad de párrafos u oraciones contenidas en el mismo, sino únicamente identificando perfectamente el documento. Es decir, se trata de una partida de nacimiento del señor X y Z,
que en su parte pertinente y relevante para el caso dice lo siguiente, punto. Y el juzgador se quedará únicamente con esa información pertinente, no con una abundante información que a la postre hace que los juzgadores divaguen en tratar de identificar qué es lo pertinente de todo lo que leyó. Esto en cuanto a la prueba documental, porque recordemos, y esto es muy importante, y creo que a partir de esto vamos a formar una nueva concepción de lo que es la prueba documental. El documento en sí no es la prueba, es un medio, es un soporte que contiene la información. Es tarea de nosotros obtener esa información, producir esa información y hacer que la información pertinente se quede en la percepción del juzgador para llegar al convencimiento. En cuanto se refiere a la prueba pericial, es necesario recordar que esta prueba se rige con las reglas de la prueba testimonial, puesto que los peritos, conforme lo determina el artículo 222 del COGEP, deben sustentar sus informes en la audiencia de juicio o en la segunda parte de la audiencia única, como ya establecimos luego de los alegatos iniciales o teoría del caso, en donde luego del mismo el juzgador le juramenta, le advierte de las penas de perjurio, sustenta su informe y las partes podrán interrogar y contrainterrogar para obtener información relevante, para resaltar contradicciones y algo de suma importancia. Como ya dijimos con anterioridad, en este momento, al hablar del interrogatorio directo, ¿se puede hacer una pregunta sugestiva al perito? Sí, únicamente cuando sea un tema introductorio o intentamos recapitular información que ya proporcionó. Cuando se trata del contrainterrogatorio, podemos hacer preguntas, sí, preguntas sugestivas, tendientes a resaltar contradicciones, a generar una duda, una confusión en el perito, pero es algo que les quiero comentar y es muy poco usado cuando hablamos de peritos en materias no penales. El artículo 223 del COGEP establece de que en la audiencia del juicio se podrán dirigir al perito preguntas y presentar pruebas. ¿Pero qué pruebas? ¿Las pruebas anunciadas? ¿Las pruebas admitidas? No, es algo importante que nunca lo estamos poniendo en práctica. Se podrán realizar preguntas y presentar pruebas no anunciadas oportunamente, pero tiene una limitante. Únicamente orientadas a determinar su falta de parcialidad, o su parcialidad, perdón, y la no idoneidad, o a desvirtuar el rigor técnico científico de sus conclusiones. Importantísimo. Hay ocasiones, o en la mayoría de los juicios, los informes periciales son presentados con anticipación. Recordemos que el COGEP permite que en aquella prueba que puedas tener acceso a las partes, pueden venir ya periciadas por peritos del Consejo de la Judicatura. Es así que el informe pericial vendrá adjunto a nuestro acto de proposición, ya sea demanda, contestación o reconvención, y el perito tiene la obligación de sustentar su informe en la audiencia de juicio. Y hoy existen otras ocasiones que cuando no se tiene acceso a la prueba o al objeto de la pericia, se solicita que sea el juzgador quien auxilie para la práctica de la misma, y el perito luego de su producción incorpora el informe por escrito al proceso, y lo que se pretende es de que el perito haga, se pretende es pedir aclaraciones o observaciones al perito por escrito, previo a la audiencia. No es lo correcto. Quedémonos con el hecho de que la construcción de la prueba, en su gran parte, en todas sus fases, a partir de la admisibilidad, se la realiza en audiencia, al igual que las impugnaciones. Si bien las impugnaciones de falsedad se dejan constancia por escrito, ya las resaltar contradicciones, soslayar en la falta de parcialidad, falta de idoneidad, o impugnar el rigor científico de la pericia técnica, se la hace en audiencia. Por esto el legislador ha preveído en este artículo 223 de que se puede presentar inclusive prueba oportunamente no anunciada, pero en torno únicamente a estos hechos. Pero no, una vez presentado el informe previo a la audiencia, intentar que el perito aclare o realice observaciones antes de la audiencia, porque todas esas aclaraciones, todas esas observaciones, es obligación del litigante lograrlo a través de las preguntas y repreguntas
que se realicen en audiencia. Inclusive puedo presentar documentos en los cuales le desacredite dentro del área de conocimiento con la que hizo la pericia, y esa prueba no está anunciada. Puedo presentar un informe diferente que critique o deje expuesta el método técnico o científico utilizado por el perito para llegar a la conclusión, pero en audiencia, no antes. Es decir, si tengo un informe pericial que ha sido presentado ante audiencia, omitamos realizar observaciones por escrito antes de la audiencia. Primero, están revelando su estrategia de defensa a la contraparte. Y segundo, estas deben realizarse en la audiencia de juicio. Recordemos también que a los peritos se les puede realizar, no se les puede realizar preguntas que les acreen responsabilidad penal, capciosas, sugestivas, compuestas, hipotéticas, de la parte que propuso al perito, pueden realizar o pueden también realizarle preguntas hipotéticas dentro o en torno a su pericia. Y en el contrainterrogatorio, la contraparte, quien no presentó al perito, puede realizar preguntas capciosas, presentar documentos, como les dije ya, para desacreditar al perito en cuanto a su falta de imparcialidad, falta de idoneidad o rigor técnico de sus conclusiones o método empleado. Esto en torno a la prueba. Recordemos una vez más, y para mí es sumamente importante, y con esto concluimos y abriremos con autorización de los organizadores del evento un foro de preguntas de no más de 10 minutos en razón del tiempo, de que la actividad probatoria es una construcción que se le realiza en sus 4 fases de la proposición de la prueba, la admisibilidad de la prueba, la producción de la prueba y la valoración de la prueba. Y se requiere una actividad probatoria primando el principio de oralidad, puesto que en audiencia es cuando se va a producir la prueba. Y esta prueba es de información que va a llevar al juez al convencimiento de los hechos controvertidos. Recordando que tanto la prueba documental, testimonial y pericial no son en sí la prueba para llevar al juez al conocimiento, son los soportes que contienen la información que es obligación de los litigantes obtener para llegar al convencimiento del juzgador respecto a los hechos controvertidos. Con esto hemos concluido esta primera fase de un conversatorio para juntos ir construyendo el conocimiento respecto de la producción de la prueba. En este momento, si es posible, ¿quién está a cargo de la organización? Podríamos abrir un foro de preguntas por un espacio de 10 minutos. Cristian, puedes utilizar el tiempo que tú desees. Veo que todo el mundo estamos aprendiendo con tu conferencia. Les invito a los señores participantes a realizar las preguntas que crea conveniente. La señora María Castillo. Doctor Germán, y con el doctor Verdugo, muy buenos días. Bueno, primero agradecerle, doctor Germancito, y para los que nos estamos formando dentro de la carrera de Derecho. Bueno, en realidad yo tengo una pequeña duda, sería en esto de lo de la prueba. Lo que decía usted son 2 términos diferentes en lo que es la producción y la reproducción de la prueba. Eso quisiera que me... Sí, gracias a usted por la pregunta. Decía que es importante soslayar en la diferencia de los términos producción y reproducción de la prueba. En el anterior sistema escrito, la prueba se la presentaba dentro de documentos y se solicitaba que sean reproducidos como prueba. Es decir, que las constancias existentes en autos sean las que sean posteriormente valoradas por el juez para tomar una decisión. En la actualidad no debemos reproducir prueba, debemos producir prueba. Pero la producción de la prueba no es únicamente la presentación de documentos o presentarle al testigo o presentarle el informe pericial. La producción de la prueba consiste en obtener de aquellos soportes, de aquellos medios de información. En el caso de la prueba documental, cumplir en cierta forma con la ritualidad
de exhibirlo públicamente, entregándolo a la contraparte para contradicción, y leer la parte pertinente de la información que queremos que sea producida en audiencia. En cuanto a la prueba testimonial, a través de las preguntas probablemente del juez para que luego pueda resolver en base a la misma, valorando aquella información producida. Y en la prueba pericial no vamos a reproducir el informe. Y esto es algo muy común que les decía. Pretendemos que el perito reconozca la firma y rúbrica que está en el informe. Pretendemos que el perito se ratifique en el contenido íntegro del informe pericial. Pretendemos que el perito proceda a leer las conclusiones. Queremos reproducir el documento para que conste y quede constancia que existe en el proceso. Pero no, lo que tenemos que hacer es producir información en base del conocimiento y el análisis de ese experto en torno al objeto de la controversia. Luego que el perito sustente, nosotros tenemos la obligación de producir la información que consideremos relevante para que quede en la retina del juez o en la percepción del juez para llegar a una conclusión que sea beneficiosa para los intereses de la persona que se está patrocinando, ya sea como abogados o como defensores públicos en el patrocinio de diferentes causas. Gracias, Cristian. Continuamos el señor Muñoz en el orden que levantaron la mano. Pero primero queremos pedir disculpas a las personas que se quedaron fuera de esta participación, porque hubo un foro máximo de 100 personas y me han escrito por interno que muchísima gente que se quedó fuera. Pero vamos a subir al canal esta grabación para que tengan ingreso y puedan revisar esta excelente conferencia. Señor Muñoz, le escucho. Buenos días. Doctor Mancheno, buenos días. Muchísimas gracias por crear estos espacios de información. Agradecerle también al doctor Verdugo por la explicación que nos está dando. Doctor, usted hablaba sobre las preguntas sugestivas que se podrían dar en ciertos casos. ¿Nos podría ayudar explicando en qué caso o en qué tipo de casos se podría hacer las preguntas sugestivas? Ya que nos dan, en la cátedra que nos enseñan que no podemos hacer ese tipo de preguntas, o si nos podría ayudar aclarando eso, doctor. Muchas gracias. Correcto. Recordemos, en primer lugar, y para partir de aquello, que las preguntas sugestivas son aquellas que en la pregunta lleve implícita la respuesta o lleve implícita información para que el declarante o el perito únicamente responda afirmativamente o negativamente a conveniencia de quien pregunta. Pero esta regla o esta prohibición de preguntas sugestivas tiene sus excepciones. En el interrogatorio directo, ¿qué es el interrogatorio directo? Es el interrogatorio que realiza quien propone al testigo. Existe la salvedad, el tema que vamos a abordar. Se le puede realizar preguntas subjetivas cuando estemos recapitulando información que ya nos respondió el testigo respecto de otra pregunta. Y sobre todo, es importante que recordemos que en el contrainterrogatorio están permitidas las preguntas sugestivas, porque es ahí cuando buscamos que el perito se contradiga. Entonces vamos a decir, bueno, usted nos acaba de manifestar que la casa es de color azul o de la negra. ¿Acaso no se confundió usted? Que el declarante o el perito únicamente nos responda afirmativo o negativamente, porque antes nos pudo haber dicho que la casa es azul, pero le estamos introduciendo información en la pregunta que la casa pudo haber sido negra, y él al respondernos afirmativamente está generando ya una contradicción. Entonces, ojo, en el interrogatorio directo sí podemos hacer preguntas sugestivas, pero únicamente cuando introducimos al tema o cuando recapitulamos información dada por el perito. Y en el contrainterrogatorio siempre podremos hacer preguntas sugestivas para resaltar contradicciones, generar duda, que nos permitirá poner en duda la objetividad con la que declara el testigo. Otro hecho importante, también podremos realizar preguntas hipotéticas. ¿Pero cuándo? A los peritos, en torno al ámbito de su experticia. Por ejemplo, un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. El perito únicamente fue y analizó y determinó la casa, que existe una casa cuya construcción tiene paredes de concreto, techo de zinc,
puertas, ventanas y otras series de consideraciones de carácter técnico dentro del objeto, dentro del ámbito de su experticia al momento que examinó el objeto que es de la controversia. Sin embargo, puedo decir, bueno, hipotéticamente, señor perito, si una casa de bloque o concreto no es posible determinar con exactitud la edad del mismo más allá de los 10 años, podría ser que una casa que es construida con adobe, dicha amplitud de tiempo de 10 años puede ser superior, puede ser de 20, puede ser de 30. Le estoy poniendo un hecho hipotético. Por ejemplo, no sé si está clara en este punto la explicación, si no, gustosos lo ampliaremos aún más. Sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias, señorita Arema, también levantó la mano, por favor. Sí, muy buenos días, doctor Mancheno. Agradecerle siempre la preocupación de la formación de sus estudiantes y también al doctor que nos acompaña en esta mañana. Mi pregunta es acerca del artículo 196 que ya mencionó sobre la exhibición de las pruebas documentales, que es por principio de publicidad, no solamente quedaría en exhibirlas, sino también en entregarle al juzgador y también a la parte contraria. Pero respecto a los objetos que también se exhibirán de manera pública, ¿de qué manera y en qué momento se lo podría realizar? Recordemos que en cuanto se refiere a la prueba documental, existe el numeral 2 del artículo 196, que los objetos también serán exhibidos públicamente. Esto ya depende, el momento de la producción de la misma depende de la estrategia de defensa del litigante. Recordemos que al finalizar nuestra alegación inicial o teoría del caso, debemos determinar conforme nuestra estrategia de defensa cómo vamos a producir aquella prueba. Y el objeto dependerá del momento que consideramos oportunos. Si este objeto es de aquellos que pueden ser llevados a la audiencia, pues será llevado a la audiencia, se exhibirá, se entregará a la contraparte y haremos notar al juzgador las características o condiciones del objeto que pretendemos que sea valorado. Y esa es la información con la que queremos producir en la audiencia. Pero si se tratan de objetos que por su naturaleza misma no pueden ser llevados a una audiencia, tendremos que pedir sobre ellos un informe pericial para que sea el perito quien proceda a sustentar oralmente su informe en torno al bien objeto de la pericia. Existe algo muy particular y muy peculiar que me ocurría generalmente cuando ejercía la defensa penal. Se pedía un proceso de droga o de tráfico de estupefacientes de que el juez considere que no existe prueba de la materialidad de la infracción, puesto que se trataba de un presunto traficante que se encontró en posesión de marihuana y en la audiencia de juicio, si bien es cierto, antes de la audiencia de juicio, si bien es cierto, las fases previas, la instrucción fiscal fue periciado, fue pesado, fue sometido al análisis químico para determinar efectivamente de qué sustancia se trataba, para establecer en la escala o la tabla cuál es la penalidad de acuerdo al gramaje de la sustancia. El perito sustentó cuál fue el pesaje, las características de la sustancia, determinó que efectivamente cuál es el grado de pureza de la misma. Sin embargo, en el COIP se establece que la muestra testigo de la droga debe ser presentada en audiencia de juicio, pero el fiscal no la presentó. La alegación de defensa técnica generalmente es de que se ha vulnerado la cadena de custodia, puesto que ese objeto debe ser exhibido en audiencia. En este entorno, los fiscales suelen tener una posición bastante anecdótica en torno al hecho de que no es necesario que la muestra testigo se presente en audiencia, puesto que si se tratara de un accidente de un tractor, tendría que llevar el tractor a la audiencia, que resulta un absurdo. De acuerdo a la naturaleza de los bienes, se podrían presentar o no los objetos en la audiencia y describirlos para que sean las características que nos interesan, queden en la percepción del juzgador. Ahí se debe realizar la producción del objeto. Y el momento en sí, la fase en sí, es la fase de producción probatoria. Y el
orden será litigantes. Gracias, Cristian. Hay un señor que dice Pepach. No sé el nombre. Bienvenido, por favor. Muy buenos días, doctor Germán Mancheno. Qué gusto saludarle. Lo mismo también reciban una cordial felicitación al doctor Cristian Verdugo. Bueno, creo que estos seminarios o estas charlas son excelentes para poder alimentar a todos los estudiantes y también a los abogados, porque los abogados nunca terminaremos de aprender. Yo creo que esta es una carrera muy difícil porque tenemos que estar constantemente preparándonos en las diferentes materias. Y de mi parte, nuevamente, reitero mis felicitaciones, doctor Germán Mancheno. Una pregunta que quisiera en el campo, porque a veces uno en el comienzo de la profesión, a veces vemos diferentes criterios de los juzgadores. Es así que dentro de la prueba pericial, a veces los abogados no sabemos solicitar una prueba pericial, pero a veces los juzgadores, como dicen que tienen los auxiliares, en este caso los peritos, sí, los peritos tienen la facultad de ampliarse en un informe pericial, por decirle, a veces cogemos un abogado y se solicita una prueba grafológica o una grafotécnica de la letra de cambio. Y con eso a veces hay muchos peritos que ha pasado que se amplían, que cogen y dicen que sí, que hay diferentes tintas, que hay diferentes. Perfecto. De aquí. El gusto es mío. La pregunta es muy clara y es algo común. Y creo que es parte de lo que he venido conversando. Recordemos que los informes periciales presentados por escrito no constituyen prueba, partiendo de ese punto. La prueba se la produce en audiencia. Por eso es que el COGEP obliga a que el perito sustente su informe en la audiencia de juicio. Y es obligación de las partes procesales en base del interrogatorio y contrainterrogatorio. Puede existir veces que el perito omita ciertos puntos que sí constan en el informe por escrito o se amplíe en hechos que no constan en el informe por escrito. Me parece que por allá va la pregunta. Y si esto tiene valor probatorio, va a tomar su decisión, es con información producir en audiencia. Recordemos en la materia de la por razón de circunstancia no hizo constar determinados hechos o aclaración o conclusión, su informe caiga en su informe pericial, porque recordemos que es un profesional en la materia, que especifica la controversia. Pueden existir hechos que sí constan todos los sucesos en la audiencia, y es ahí donde entra la labor del litigante con las técnicas y destrezas de litigación oral para obtener aquella información, ya sea ampliando lo que no consta en el informe, o ya sea para recordar que cómo. Amable Cristian, doctor Uvilla, me da gusto que compartan también este foro académico profesionales de derecho, porque este es un foro para todos. Bienvenidos. Gracias, doctor. Señorita Heredia, Sofía Heredia levantó la mano. Por favor, tenga la ronda.
Buenos días, doctor. Esta es por simplemente ser oficial. Yo, o sea, no he visto nada más. Litigantes pueden no siempre llamar al vecino, al amigo, al conocido para que declare. Yo puedo, como abogado, sea de la parte actora o parte demandada, conociendo que Germán Mancheno, que no le conocía nunca, estuvo presente en determinado hecho, sea llamado a declarar. Por eso es que en mi acto de proposición debo hacer constar los nombres, apellidos y dirección concreta del mencionado ciudadano para que el juzgador lo llame a declarar. Inclusive, el artículo 77.2 del COGEP establece que en caso de requerir la defensa técnica de cualquiera de las partes, que una persona, por ser trascendental su testimonio para su teoría del caso, sea obligado a comparecer. Ahora, una persona que no tiene compromiso con ninguno de los litigantes, que no compareció voluntariamente a la audiencia para declarar que fue necesario ganar el apremio para que comparezca a la audiencia, no va a declarar de una manera amistosa. Hay muchos casos en los que puede ser amigo de la contraparte, puede ser familiar de la contraparte. No le interesa o no le conviene declarar. Y tiene una manera muy reacia de responder, a pesar de que es mi testigo y yo lo solicité, pero no quiere responder mis preguntas. Porque, como les dije, no quiere colaborar con la Administración de Justicia, porque tiene intereses, ya sea por vínculos afectivos con otra parte, se rehúsa a responder. No le puedo hacer una pregunta abierta. No le puedo decir, señor, coménteme qué sabe respecto del bien inmueble objeto de la controversia, para luego empezar a guiar. Dice, no sé nada. ¿Cómo hago? Si es mi testigo, yo lo propuse. Entonces ahí entra la figura del testigo hostil, en donde frente a esa actitud tengo que solicitar al juzgador que sea declarado como testigo hostil. Y valorado los hechos, las circunstancias de la declaración, la o el juzgador lo declarará de testigo hostil, lo que habilita al litigante a poder realizarle preguntas sugestivas. Si no, bien, no puedo hacer una pregunta abierta porque no quiere declarar, dice no me acuerdo, no conozco, puedo realizar la pregunta sugestiva. Ahí sí podemos entrar. ¿Es verdad que usted tiene una casa color blanco junto a la avenida 9 de octubre de esta ciudad de Riobamba? ¿Es verdad que esa casa se encuentra frente a la puerta principal de entrada al cementerio general de esta ciudad de Riobamba? Preguntas sugestivas. ¿Sí o no? Entonces vamos dando ya la respuesta de la pregunta únicamente para que lo vaya confirmando o negando. Porque es un testigo hostil. Porque a pesar de haberlo sido pedido, haber pedido yo que declare, no colabora en su declaración. No puedo iniciar como normalmente iniciaría con un testigo que yo lo llevé, con una pregunta abierta, permitiendo que sea este quien inicie con su relato de una manera muy coherente, dándole confianza, haciendo que sea más verosímil el testimonio que brinda, haciendo que él sea el que empiece a exponer, que él sea el artista o el que brilla en aquella declaración y guiarlo únicamente por preguntas. Existen testigos, como les digo, a pesar de que yo les solicité por A o B circunstancias, no quieren declarar. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando es mi testigo, yo puedo solicitar al juzgador que sea declarado testigo hostil para que me habilite el realizarle preguntas sugestivas, que si bien se niega a declarar, tendrá que responder con sí o no a las respuestas que lleve implícita la pregunta. Muy amable, gracias, Cristian. Muchas gracias. Stalin, por favor, ¿cuál es su pregunta? Buenos días, doctor Cristian. En primer lugar, me gustaría agradecerle por la magnífica exposición y en igual sentido, gracias por la invitación, doctor Germán. Bueno, mi pregunta va en el siguiente sentido. El artículo 8.9 del Código Orgánico de la Función Judicial nos habla sobre el principio de imparcialidad. Ya. Tomo en consideración lo antedicho. Yo en varias audiencias, en 2 o 3, he podido llegar a presenciar que respecto a la práctica de la prueba documental, tal como lo establece el 196 de COGEP, señala que esta debe ser leída en su parte pertinente, hacer uso del principio de publicidad y contradicción, entre otras consideraciones. Pero existen casos en los que los abogados litigantes no producen como prueba documental
Y en ese sentido, entre el juzgado de cierta forma le sugiere al abogado litigante que se encuentra en práctica de la prueba que lo haga en base al 196 del COGEP. Entonces, aquí mi duda es si esta intervención del juzgador contraviene derechos constitucionales en relación con la contraparte, puesto que si lo hace de forma, produce la prueba de forma mal, entonces le beneficiaría y el juzgador no tendría que tomarlo en consideración para el momento de resolver. Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Sí, realmente es un problema que se generan o se crea en el razonamiento de muchos litigantes. Pero debemos recordar que lo que buscamos como profesionales del derecho, desde un punto de vista ético, es lograr que cada vez el derecho sea más justo. La Constitución de la República, en el artículo 169, define que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Y dentro de este marco constitucional, el legislador ha creado normas infraconstitucionales, tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial, cuanto en el Código Orgánico General de Procesos, ha otorgado facultades a los juzgadores, facultades direccionales que permiten el normal desarrollo del proceso. Si tenemos la definición conceptual de la Constitución, que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y el juzgador es el director del proceso, es obvio que el juez debe entregar y proporcionar directrices dentro del proceso para que el proceso llegue a buen puerto y el juez pueda llegar cada vez más justa, basada en derecho. Es lógico que el juez entregue directrices. Personalmente, cuando concedo y doy paso al uso de la voz para la producción de la prueba documental, recuerdo a los litigantes su obligación de producir la prueba conforme lo determina el artículo 196, recordando que el fin en sí no es el proceso, el fin en sí es la justicia, y allá procuramos llegar. Creo que no hay más preguntas, señores. En nombre de las personas que organizamos, agradecemos su comparecencia a todos ustedes y a las personas que han colaborado para en beneficio de la academia. En especial a ti, Cristian, gracias por compartir los conocimientos en beneficio de las mejores generaciones y esperando que las nuevas generaciones entendamos que la única forma de saber y aprender el derecho es, como alguna vez Couture dijo, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Un buen día con todos y gracias una vez más, doctor Cristian Verdugo. Muy amable. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias.